Estamos a 2 minutos de las 9 de la mañana con 9 grados de temperatura y aquí en Arriba Gente con mucho gusto estamos recibiendo al subsecretario nacional de Deportes, Pablo Ferrari. Bienvenido, Pablo, un placer realmente recibirlo en Arriba Gente. Un placer estar acá con ustedes. Hola Lorena, bienvenido. Humberto, la verdad que un placer siempre y gracias por la invitación. Bueno, varios temas obviamente para hablar, pero lo más importante es cómo en la evolución que vamos teniendo en esta pandemia, bueno, se van habilitando, se van abriendo puertas para muchos que están esperando para realizar diferentes actividades deportivas. Se están habilitando piscinas para todas las actividades, ya se vienen competencias a nivel de deporte amateur. Vamos primero a recordar un poco desde qué momento y cuáles son estas actividades deportivas que comienzan nuevamente a poder desarrollarse con protocolos, con cierta normalidad, pero a desarrollarse al fin. Bien, Humberto, así como tú decís, en realidad la Secretaría siempre viene habilitando y en un momento restringiendo alguna actividad en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, en virtud de que desde el 13 de marzo del año pasado estamos en esta situación de pandemia y aún continuamos. Nosotros siempre recordamos que las habilitaciones no implica que uno deba olvidarse que la pandemia sigue. En esta última oportunidad, el comunicado reciente de la Secretaría de Deportes va en consonancia con el decreto del Poder Ejecutivo y estamos habilitando este jueves 1 de julio el uso de piscinas tanto abiertas como cerradas. Obviamente abiertas es complicado, pero también lo estamos habilitando. Siempre y cuando el uso del espacio máximo que tiene de capacidad sea hasta un 45% de aforo. El uso por persona no puede ser mayor a 60 minutos y el uso del vestuario, que en este caso solamente para piscinas, es de 15 minutos. Con esas condiciones, a partir de este jueves, 1 de julio, pueden comenzar los clubes deportivos de todo el país y también las plazas de deportes nuestras de la Secretaría a tener el uso de piscinas, que era un requerimiento que venía bastante reclamado por la población. Y a partir del 5 de julio, todo lo que es el deporte amateur al aire libre retorna a sus competencias oficiales. Los campeonatos, los torneos y, como tú bien decís, respetando los protocolos. En este caso no se habilita el uso del vestuario y también a partir del 5 de julio estamos habilitando lo que es los deportes de competencia, los federativos, en espacios cerrados. Ahí también con un 45% de aforo, sin uso de vestuarios, con un máximo de permanencia de 60 minutos y obviamente respetando los protocolos. Nosotros estamos siguiendo, exhortando a los clubes y a las instituciones a cumplir una normativa de la Secretaría Nacional de Deporte por resolución del Secretario Nacional, que es la inscripción en nuestra página web de los oficiales de cumplimiento de cada uno de los establecimientos. Esto ya ha tenido, la verdad, una buena receptividad por parte de las instituciones deportivas del Uruguay, los clubes, los gimnasios, y siempre falta alguno, por eso vale la pena recordarlo. Bien. En cuanto a los torneos amateur, son sin público. Sí, yo quería dejar esto para cerrar este tema del comunicado, que es sin público. Por el momento, el público está siendo restringido en virtud de que se está estudiando la posibilidad de el retorno del público, pero con un pase responsable. Eso lo están estudiando a nivel de Torre Ejecutiva, Nicolás Martinelli y su equipo, el asesor del presidente, junto con Salud Pública, en coordinación también con la Secretaría de Deportes, pero ese va a ser el camino para el retorno al público. Y esto es importante, sobre todo en el fútbol del interior, que es nuestra prioridad. El fútbol del interior, que es amateur y que convoca muchísima gente y hay muchísimas ligas, precisa del público para solventar los costos que tiene la realización de un torneo, el marcado de la cancha, la colocación de las redes, el canchero, los jueces. Claro. Y nosotros el año pasado habíamos habilitado en noviembre un protocolo con un aforo del 30%. Y bueno, después hubo algunas cosas que no se cumplieron, no se pudo seguir actuando y después ya diciembre, todos sabemos que se complicó a partir del 21 de diciembre. Entonces estamos ahora proponiendo a la OFI que apruebe en su congreso que el público, si regresa con un 30% de aforo, sea a través de este pase responsable. Pablo, ¿y hay una estimación de la cantidad de personas que, digamos,
retornan a estas actividades, es decir, entre deporte amateur, estoy pensando en lo que mueve el baby fútbol, hay una evaluación aproximada de a cuántos miles de personas llega esta medida. Sí, aproximada sí. Esta misma pregunta me lo hizo una periodista de un diario nacional y obviamente es una estimación porque ¿qué sucede? Tampoco podemos decir que todos los calendarios de todas las federaciones y todos los fixtures se hacen a partir de ahora. Obviamente. Porque claro. eso es autónomo de cada federación. Ahí nosotros acá que, lo que estamos claro. es habilitando la competencia, pero no quiere decir que ya mañana empiece el fútbol, el handball, el vóley. Exacto. Estimamos que van a ser alrededor de 100.000 personas, las federadas estoy hablando. Sí, ¿no? sí. Porque ya, como tú bien decís, el fútbol, el baby fútbol lleva muchísima gente, son 60.000, 70.000 niñas y niños por todo el país. Más de 60 ligas, 2.550 partidos por fin de semana. Mueve un entorno... No, es impresionante. Que acá es la preocupación que nosotros tenemos. Mueve un entorno de 300.000 personas, porque son los niños con sus padres, sus orientadores. Ahí está. Y ahí yo tenía esa pregunta. Esos torneos, esos partidos sí pueden traer público porque los niños tienen que ir acompañados de sus padres. Bueno, a ver, nosotros seguimos hablando que es sin público. ¿Por qué es esto? Porque entendemos la razón por la cual los padres acompañan, pero también cuando entran a la cancha están los orientadores y los directores técnicos y con eso se arregla. Los padres no entran en la cancha. Estamos exhortando a que los padres... vayan, lleven a los niños y no permanezcan. Y no permanezcan ahí, o si tienen que hacerlo alejado, que lo hagan distanciadamente. Sé que esto es muy complejo. Sí. Mucha gente que lleva a sus niños en ómnibus o en otros medios de transporte que no tienen, o gente que puede ir en auto. Así que... Pero la verdad que, a ver, acá es parte también de los principios generales de la libertad responsable, ¿no? Yo, si soy padre de un niño menor, lo llevaría, me alejaría y estaría pendiente de que todo esté bien, pero no al lado de la cancha, el alambrado, y tampoco haciendo lo que van a hacer muchos, que es a exteriorizar sus pasiones a través No, pero de verdad, en el marco de la pandemia, gritar no es lo que... Por eso. Y además, uso de tapabocas, ¿no? Que a veces al aire libre la gente entra en la confusión de si usarlo o no. Sí, Lorena, esto lo dijo el ministro de Salud Pública ayer, creo. O sea, no quiere decir que aire libre sea así algo que todos podamos hacer lo que queramos. Acá las medidas sanitarias rigen, el uso de tapaboca, el lavado de manos, la higiene, o sea, eso permanece igual, así como permanece sin público cuando pase eso que ojalá suceda, que retorne primero en el interior y después en el fútbol profesional. Esto incluso está hablado con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, yo esto lo preguntaba, Pablo, también para ilustrar a la gente cuando en su momento se tomaron medidas restrictivas de la movilidad. Creo que no hubo, pero no por mala intención, sino por desinformación, una cuantificación real de qué significaban algunas medidas. Es decir, cómo se paralizaban algunas actividades que a su vez, obviamente al paralizarse, paralizan la movilidad de muchas personas que están en ese entorno. Ni que hablar en materia de los clubes deportivos, que ya generan, estoy hablando del movimiento que generan alrededor. Y esto uno lo sabía por estar vinculado a mucha gente que practica deportes amateur y se enojaba cuando de repente nosotros decíamos, bueno, Uruguay prácticamente no ha reducido su movilidad o no ha habido movilidad, y que claro, para quien vive de esa actividad o es fanático de esa actividad o toda su vida la ha dedicado, tenían esa cosa de no digan eso porque van a seguir estas medidas, se van a extender en el tiempo y no vamos a poder retomar una actividad que además tiene mucho de social. Totalmente. Es fundamental en lo social, particularmente para sectores muy vulnerables de la población. Es interesante lo que acabas de decir porque creo que estamos en condiciones de ya ser un poquito más reflexivos en esta situación. La pandemia nos llevó por varias etapas, ¿no? Porque acá pasamos un 2020 de una manera, un 2021 de otra, y como que conceptos del año pasado se trasladaron a esto y se confundieron, porque cuando se empezaron a restringir las medidas era más que nada por la peligrosidad de contagio de cada situación o de cada actividad. Por ejemplo, los espacios cerrados, los vestuarios. Sigue siendo un lugar peligroso, los vestuarios sabemos que no están, la aglomeración de público sigue siendo peligrosa, pero también después de fin de año o después de diciembre y todas las medidas en verano,
era de bajar la movilidad. No era tanto si la culpa la tenía el gimnasio, que el gimnasio cumplía. El gimnasio tenía la trazabilidad de las personas que usaban. Venían con protección de que cada uno que entraba se le tomaba la temperatura. Había alcohol en gel en cada 3 o 4 aparatos. Entonces el club decía, pero si yo hago todo bien acá. Claro. Y no era que estaba haciendo malas cosas, era que había que reducir la movilidad. Ahora recién comentamos todo lo que mueve el baby fútbol. O sea, la actividad deportiva es una actividad social primero que es una actividad de salud, porque es importante hacer deporte para la salud. Es una actividad social de convivencia y a tu vez también es un factor económico, o sea que hay mucha gente que trabaja en el deporte. Todo eso mueve mucha gente y los conceptos de movilidad se introdujeron a fin del año pasado, principios de y continúan. Entonces no hay que echar las culpas, bueno, en tal gimnasio pasó esto y pasó lo otro. Acá lo importante es que tal gimnasio, si pasó algo, está anotado y se hace la trazabilidad. En cuanto a las piscinas, con estas restricciones, ¿están habilitados, por ejemplo, grupos de instituciones educativas que van a piscinas? Porque ahí, no sé, los aforos del 45%, el 15 minutos de vestuario, no sé si se... Mirá, Lorena, en realidad nosotros no podemos distinguir qué actividad se cumple en cada piscina, porque sabemos que van liceos, colegios, escuelas, y van adultos mayores o van comunidades que se trasladan de un lado a otro a un lugar donde tienen piscina. Nosotros en eso no hacemos distinción. Lo que hacemos es que cuando confluyen esas actividades tienen que respetar el 45% de aforo de su capacidad máxima, no estar más de 60 minutos por persona y 15 minutos de vestuario. Va a haber tiene que haber un trabajo de organización de esa institución en la cual dice, bueno, esta actividad que yo tenía no la voy a poder cumplir con el 100%, va a tener que ir escalonando la actividad de una manera a respetar estas medidas. Bien. Vamos a temas que uno de ellos lo sobrevoló y es muy importante. Me imagino a Mauro esperando que hagamos más preguntas. Bueno, sobre esta... Mauro debería estar acá. Claro, sobre este inminente retorno del público, comenzando por el fútbol del interior, que se ha paralizado completamente porque es inviable sin la presencia del público. ¿Cómo viene eso y qué debemos esperar? O sea, evidentemente es la antesala de la llegada del público a los espectáculos deportivos, al fútbol, concretamente, en el fútbol metropolitano, capitalino, fútbol de primera. Sí, y con finales de copas internacionales que se van a hacer en nuestro país, ¿no? Ustedes van a creer que yo le diga una fecha hoy, no la tengo. No. Bueno, igual lo preguntamos. Un estimado, está bien. Vamos a hacer un estimado. No, a ver, en realidad lo que sí es en el horizonte y en el objetivo es llegar a tener público, sin duda, en las finales de la Sudamericana y de la Libertadores en noviembre, que son el 6 de noviembre la Sudamericana y el 20 de noviembre la Libertadores. Que la verdad que es un gran logro que haya el país y la AUF obtenido esas organizaciones y a ver, si la obtuvimos es porque hay una expectativa de que Uruguay, con esta vacunación que viene bien, porque esa fue una de las decisiones de la Conmebol para tomar como Uruguay como sede, como Montevideo como sede de las finales, es que pueda haber público, con un aforo. Con un aforo, exacto, hablando. Con un aforo y con este trabajo que la verdad lo viene haciendo Presidencia y estamos esperando los resultados de esos estudios. Cortita, y a propósito de aforo, ¿con qué aforo va a quedar el Estadio Centenario? O sea, porque tengo entendido que va a haber una serie de refacciones. Esas refacciones no tocan el aforo, digamos. No, la cantidad de público. Cantidad de público, o sea, las tribunas y eso no se toca. Se podrá alajar o arreglar lo que es el palco. Hay una serie de obras que se van a hacer que no van a modificar el aforo sustancialmente. Y aunque lo modifiquen, siempre va a haber un porcentaje de esa capacidad máxima. Ahí está, o sea, la capacidad máxima del Estadio Centenario se va a mantener, lo que sí no va a haber estar un ocupada aforo, del 100%. Exactamente. Pero es algo que se estaba negociando, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, la Conmebol dispone que haya presencia de público para la realización de estas finales. Sí, pero con aforo, ¿eh? Con aforo, sí. Pero ahí está. ¿Cuál es el aforo? Eso todavía no se terminó de resolver. La especulación que tenemos todos es que haya hasta un 30%. Suponemos que un mínimo puede ser un mínimo de 10.000 personas, pero vamos a aspirar a llegar al 30%. En realidad son todas aspiraciones y todos trabajos, falta mucho, no quiere decir que esto... Y después, si logramos eso,
tratar de ir para atrás y llegar a algún partido de la eliminatoria de Uruguay. Eso es lo que se pretende. Bien. Pero es un trabajo que todavía no está definido, es una proyección, un deseo y un objetivo que se está trabajando. No lo podemos confirmar aún porque todavía no tenemos... Hay muchos elementos también, Pablo. Es decir, a ver, las finales de los torneos continentales, ojalá en la Sudamericana, que todavía tenemos equipos uruguayos, ojalá haya un equipo uruguayo. Pero normalmente y últimamente no estamos participando de las finales, o sea que podría ser lógico suponer que los equipos que lleguen a las dos finales sean de otros países. Es decir, que es más interesante para el público de esos países. Generalmente son Brasil y Argentina quienes llegan con algún equipo. Entonces, ahí también ya está el elemento de qué hinchas, qué extranjeros pueden entrar, bajo qué condiciones, porque imagino que no es cuestión de abrir las compuertas y con esta variante Delta dando vueltas por Argentina y por Brasil, abrir así nomás. De hecho, por ahora no se podría porque están las fronteras cerradas. Claro, habría que, ¿no? supongo que allí también hay un trabajo de, no sé, si un pase responsable, pasaporte sanitario o algo por el estilo, ¿no? Tocaron dos temas interesantes. El tema primero es que si tuviera Cardoso acá sentado, que es muy hincha de Nacional, le gustaría que Nacional llegara a eso, la Sudamericana. Pero Cardoso, él, como ministro de Turismo, debería estar más interesado de que los equipos que jueguen sean del exterior, porque eso va a mover mínimo 25.000 personas en Montevideo, dando vueltas, y eso colma la capacidad de hotelera, de restaurantes, y hasta pueden trasladarse a otros departamentos como Maldonado o Colonia. O sea que acá también hay, dentro de las razones por las cuales se eligió Uruguay, por un interés turístico. Pero en cuanto a los ingresos hoy, los ingresos que son específicamente de deporte, en la Secretaría Nacional de Deporte, desde el año pasado llevamos más de 3.400 más o menos ingresos que tengan que ver específicamente con actividades deportivas. Acá se hicieron muchos eventos, se han recibido torneos internacionales, y van y vienen deportistas que trabajan, que vienen a hacer actividades deportivas en nuestro país, y nosotros ya tenemos un sistema de ingresos. Lo estamos trabajando. Una posibilidad podría ser que las entradas ya se compren en el exterior, se sepa la persona que viene y ya se arme un listado. Eso siempre y cuando lleguemos a noviembre con este régimen de fronteras. Por eso es importante lo que decís, porque si las fronteras siguen cerradas para extranjeros y solo se autorizan por excepcionalidad, bueno, esa excepcionalidad se puede organizar hoy en día con los sistemas informáticos, saber que ya viene un hincha pongámosle, de Colombia, que vive en Guayaquil y que se llama tal y que va a tener que pedir permiso de ingresar al país 3 semanas antes por lo menos. ¿Va a haber alguna prueba concreta de un evento al aire libre en este contexto de probar, digamos, cómo funciona el sistema para eventos deportivos? Una buena prueba puede ser lo que va a suceder con el fútbol interior. Justamente queremos empezar progresiva y paulatinamente con el fútbol interior. Por eso tenemos grandes expectativas en que OFI pueda aprobar en su congreso el pase responsable. Voy a robarle la muletilla a... Ya tenemos que cerrar, pero... Ya tenemos que cerrar, pero, porque voy a hacer, discúlpeme, la pregunta más importante de esta nota. Y usted va a ver la reacción en el estudio y Pablo va a entender por qué. Nadie lo desea, pero de quedar eliminado el sábado, Uruguay frente a Colombia, ¿los jugadores de Peñarol y Nacional pueden viajar y jugar el domingo el clásico o tienen que hacer tienen algún tipo de restricción sanitaria, o por estar vacunados y en burbuja tienen la posibilidad, si les ponemos un avioncito, eso dependerá de los clubes, de jugar o estar a la orden de los técnicos en el clásico del domingo? Qué pillo que sos. Primero, no es una opción para mí. No es una opción para mí. Uruguay va a continuar, le tengo mucha confianza y mucha fe, o sea que esta hipótesis es muy lejana para mí. Bien. Pero en el caso que sucediera, sí, te diría que primero es un resorte de la AUF decidir si esos jugadores reglamentariamente pueden jugar, no me quiero meter, es un tema de Alonso, Tealdi y compañía. En el caso sanitario no creo que haya inconveniente, ellos están en un régimen de burbuja muy estricto, con lo cual ingresar al Uruguay podrían jugar. Desde el punto de vista sanitario, la Secretaría por lo menos no haría objeciones, no creo que tampoco Salud Pública, que estamos con mucha coordinación. ¿Hay que negociarlo con la Mutual también, que tiene la disposición de no jugar 2 días seguidos? Bueno, a ver, esto ya es más un resorte de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nos estamos intrometiendo con cualquier comentario que hagamos a una federación de más de las 60 que tenemos. Prefiero que esto lo resuelva la AUF. Está bien. Hemos, parafraseando a Got Talent, no sé si lo entendieron así en el estudio, para mí es un sí.
Muchas gracias Sí, pero- al subsecretario. Claro. Pero nadie aprieta. Botón dorado. Muchísimas gracias a Pablo Ferrari, subsecretario nacional de Deportes, por esta visita en la mañana de Arriba.